Estados Unidos y otros países aliados han movido gran parte de su arsenal económico para presionar a Putin, convirtiendo a Rusia en el país más sancionado del mundo. Por eso pregunto, hasta ahora, ¿las sanciones han podido parar a Putin? Lo discutimos. Santiago Carbo Valverde, ¿están funcionando o no están funcionando las sanciones a Putin? Las sanciones a Rusia y por tanto al régimen de Putin son las más grandes que se han impuesto sobre cualquier país. Y desde luego están limitando la capacidad económica y financiera de la economía rusa, pero también del gobierno ruso. Determinar si están funcionando o no en términos de qué pasa con la guerra, pues es más difícil de determinar, porque lógicamente allí hay una voluntad geopolítica del régimen de Putin que va por un lado distinto, ¿no? Y es cierto que hay una cierta falta de eficacia en las medidas porque no se ha podido cortar totalmente la importación de gas ruso. Una parte de Europa aún depende enormemente del gas de Rusia y por tanto sigue de alguna manera financiando o entrando determinados recursos en la economía rusa que lógicamente el gobierno puede utilizar. En todo caso, las medidas que se han impuesto son durísimas para la capacidad del Banco Central, que tiene congelados sus activos fuera de Rusia, para la capacidad de la convertibilidad del rublo, para la utilización de los pagos internacionales a través de SWIFT. Pero totalmente eficaz no es porque hay una dependencia del gas ruso y en materia bélica, pues lógicamente la decisión va por otro lado. La decisión bélica no se ha parado, sigue. Las sanciones, porque aquí entra un debate moral, geopolítico, porque tú tienes tres escenarios. Tienes el escenario de no hacer nada, lo cual eso tiene consecuencias del no hacer nada. El otro extremo es irte completo a una guerra, lo cual eso tiene consecuencias. Y aquí entra entonces las sanciones económicas como una forma de hacer algo. Ahora, el impacto fue real, las decisiones fueron históricas. Cerrar el acceso a las reservas internacionales de un país donde el 50% de sus reservas están fuera del país, eso es histórico. Es verdad que hubo una caída del rublo, se depreció, la inflación se disparó, pero cuando vas viendo a través del tiempo, el rublo ha vuelto a apreciarse, no hubo una corrida bancaria, el Banco Central tomó decisiones como subir la tasa de interés, como no permitir que se saque reservas tanto foráneas dentro de Rusia, sacarlas hacia afuera, y ahora está poniendo medidas como me tienes que pagar, si quieres importar el gas o el petróleo ruso, me tienes que pagar en rublo. Entonces lo que vemos es que las sanciones a nivel financiero o económico, lo que fue un impacto al principio, no es tal así. O sea que con el paso del tiempo se ha estabilizado la situación financiera y económica en Rusia. No quiere decir que no esté en una situación precaria, pero tampoco fue como para decir vamos a parar a Putin de seguir con su política militar en Ucrania. No ha sido así. Difícilmente unas medidas económicas iban a parar la guerra en el corto plazo. Sí que están poniendo, podríamos decir, problemas en las ruedas, es decir, están trabando las ruedas de la maquinaria rusa en el medio plazo. Es decir, será más difícil mantener la guerra y de hecho vemos que algunas de las operaciones militares que hace Rusia en estos momentos parecen como más limitadas, con menos poder del que parecería, ¿no? Pero con medidas económicas y financieras no se iba a parar nunca, yo creo, la guerra en el corto plazo, ¿no? Va por otra vía. Ahora, también, ¿no crees que Occidente de alguna forma subestimó a Rusia? Porque ya Rusia desde 2014 con las sanciones se viene preparando. Aumentó sus reservas internacionales en oro, ha estado tratando de diversificarla. Y la realidad es que la dependencia que tiene Europa principalmente, que también Rusia tiene dependencia de Europa en el tema del gas y el petróleo, principalmente el petróleo, de alguna forma no será como que se subestimó el decir vamos a poner estas sanciones y no poner en la ecuación la dependencia que tiene Europa de Rusia. Bueno, probablemente se fue algo ingenuo. Se fue ingenuo cuando se impusieron las sanciones en febrero, pero quizás han sido estos 8 años cuando se ha sido ingenuo. Porque Rusia, que sí que sabía lo que probablemente quería hacer, pues se ha ido preparando. Y Europa no lo hacía. Todo lo contrario, aumentaba su dependencia del gas. Y eso no se podía cortar en el corto plazo.